El año 2019 está considerado como el año más violento para todos los cristianos y en todo el mundo. Y lamentablemente México no es la excepción. Y de eso hablaremos hoy en Ver y Creer. Hablaremos sobre la persecución religiosa, sobre la persecución a los cristianos, sobre las crisis de cristianos en diversos lugares del mundo solamente por ser cristianos. Y hablaremos también acerca de la gran labor que hace una fundación, que es Fundación Pontificia, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros y recibo a Julieta Appendini, ella es la directora de la Fundación Apostólica Ayuda a la Iglesia Necesitada para México. Julieta, bienvenida. Gracias, Roberto. Pues gracias por invitarme y estar nuevamente aquí en tu programa. Estás invitada siempre. Gracias. Así de plano, 2019, sí, el peor año en toda la historia del mundo para los cristianos, ni además, con Nerón. Comenzamos el 1 de enero y terminamos en Navidad, justo el día de Navidad. En estos lugares en donde, por ser minoría cristiana, se atacan diferentes lugares. Estamos hablando, por ejemplo, en Nigeria, ¿no? Un país que ha sido sumamente atacado durante todo el año. O sea, ya desde el 1 de enero de 2019 hubo ataques a cristianos. Hubo ataques a cristianos. ¿Y en la Navidad también? Y en la Navidad cerraron justamente en este país, matando a muchas personas en uno de los poblados. Este grupo terrorista llamado Boko Haram, que son los extremistas islamistas, viene siendo como los hermanos del ISIS o Daesh, que son los que estaban en la parte de Siria, de Medio Oriente. Estos son los que están en toda la parte de África, que no solo atacan Nigeria, Camerún y todos los alrededores que hay en África, sobre todo de las minorías cristianas, en donde hay minorías cristianas. Oye, yo supe, porque precisamente gracias a ustedes, a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, de 4 seminaristas que secuestraron en Nigeria, soltaron a uno porque está enfermísimo. ¿Cómo va eso? Terrible. Yo tuve la oportunidad de estar en ese seminario hace año y medio. Justamente, no recuerdo exactamente esos seminaristas porque cuando uno llega a esas tierras ve uno a todos más o menos iguales. Pero efectivamente secuestraron a 4, uno lo regresaron porque parece que estaba enfermo desde que se lo llevaron. Y es la fecha desde el 8 de enero de este 2020 en el que no sabemos nada absolutamente. Curiosamente ya se había declarado que en el 2015 en Nigeria ya se había erradicado todo el tema de los grupos terroristas. Y justamente no es cierto. El país y el gobierno, las fuerzas de este país no han podido justamente pues eliminar a este grupo que ha matado a miles de cristianos, que a mí me tocó justo cuando yo estuve allá, un día antes, ha masacrado toda una comunidad. Tuve la oportunidad de ver las fotos que no fueron publicadas por obvias razones. Por horribles. En donde era totalmente masacrado todas las chocitas donde vivían las personas, y ves a cientos de mujeres viudas, víctimas de Boko Haram, cientos de niños secuestrados que los convierten al Islam, y además tú sabes que en esos lugares la mujer no trabaja. Entonces, que una mujer se quede viuda es prácticamente que no pueda recibir por ningún lado ningún apoyo. Por supuesto, la Fundación ha estado muy cerca para apoyar a todas estas personas que están en esta situación. Y esto, mire, a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas reconoce como derecho humano fundamental el derecho a la libertad religiosa. Sin embargo, bien podemos llamarle que es este artículo en la ONU, pues el artículo huérfano, porque ahí está, pero nadie le hace caso. Mire por qué. El derecho fundamental número 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Derecho que incluye la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Y las naciones firmantes de la Carta, entre ellas México, se comprometieron a proteger y a promover los derechos allí enunciados. Sin embargo, cuando en México se trata el tema de la religión católica, suele olvidarse la universalidad de la Declaración de la ONU y el compromiso asumido por las autoridades mexicanas.
Los miembros de este organismo internacional, que se comprometieron con los 30 artículos de la Declaración, son en su gran mayoría estados laicos en los que se reconoce y ejerce una separación entre la religión y el Estado, una sana separación. No obstante, en 2017 se vive un intento por asociar el derecho a la libertad religiosa con la desaparición de la religión de la escena pública, cosa que es una regresión al siglo XVIII en Francia y a los inicios del siglo XX en México, cuando el gobierno reprimió la libertad de conciencia, expresión y congregación de los ciudadanos en una abierta persecución contra la Iglesia. La libertad religiosa es una llama que ninguna ley puede apagar, pues arde independientemente de las estructuras humanas que la rodean. Toda persecución religiosa genera tensión y la tensión genera inestabilidad. No se puede, no se debe volver al triste pasado histórico de México cuando el gobierno atentó contra la libertad religiosa de los mexicanos. Sí, esa persecución religiosa en México era muy evidente, pero actualmente hay una persecución callada. Callada, Julieta, que es más peligrosa porque es callada, no es tan evidente, ¿no? Cuando a las pobres monjas les cobran prediales impagables por sus conventos, por ejemplo. Sí, nosotros también le llamamos de baja intensidad, es decir, tenemos un sistema alrededor en el que la religión se vuelve algo dentro de casa, ¿no? Es mejor solo practicar dentro de casa o en círculos donde conoces que la gente es religiosa o al menos no va a pasar nada si tú te persinas cuando estás a lo mejor comiendo los alimentos, porque empezamos a exponernos a un país en el que ya te empieza a agredir la gente por estas cuestiones. Yo en algunas conferencias que he dado le he preguntado a algunos seminaristas, ¿quién le ha dado pena estando en la calle y se ha callado en el decir que es seminarista? Y un par me han levantado la mano. Yo creo que los valientes a lo mejor más deberían de levantar. Y sí, yo creo que vivimos lo que le llaman algunos amigos los católicos vergonzantes, ¿no? Es decir, es este sistema que nos va un poco anestesiando el alma, en donde ya no sabemos en qué creemos, o vamos un poco transformando las cosas en donde al final es una muerte más lenta y es peor que la muerte que viven los cristianos perseguidos en Medio Oriente, porque ellos son mártires, mueren en un momento decidiendo seguir a Cristo y no les importa perder la vida, y aquí no somos conscientes que estamos perdiendo la vida. Y cuando volteamos ya estamos totalmente anestesiados, ya no sabemos en qué creemos y no somos capaces de defender a Jesús, no somos capaces de decir frente a quien sea que creemos y no escondernos, ¿no? Y yo creo que muchos de los que nos están viendo dirán, ay, sí es cierto. Ay, Julieta. Y ese es un tipo de persecución, tal vez no es la... Es de baja intensidad. Es otro tipo, sí. Pero ¿te diste cuenta que presentaste una fotografía en un minuto? ¿Una fotografía de nuestra realidad? Así es. Así habla esta mujer. Un poco rápido, usted, dice, no sé. así con directo. En un minuto tantas cosas tan buenas una tras otra. Imagínense que hubiera 2 o 3 o 10 como ella. Y varones también, ¿no? Que nos diéramos cuenta de lo que está sucediendo y que no tuviésemos pena de manifestar nuestra fe y de decir las cosas. Hago una pausa, regreso para conocer más de la labor que hace la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, para que usted conozca la espantosa situación que viven los cristianos hoy, perseguidos en Pakistán, y además, ¿qué es lo que está sucediendo en Irak? ¿No se lo ha preguntado? Después de una pausa vuelvo con esto y con más. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo.
Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. En sus 2000 años, la Iglesia ha atravesado por diversas crisis. Desde la muerte de Cristo, la persecución a los apóstoles, las diversas persecuciones a cristianos. Crisis de las que siempre la Iglesia ha salido triunfante. Hoy, en nuestro tiempo, se vive una crisis más. Y es momento de identificar el origen de esta crisis. ¿Cuál es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se originó? ¿Cómo ha crecido? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Y cómo salir adelante de esta crisis? Como creyentes y como Iglesia. Todo esto y más en la conferencia 2020 Caos y Crisis en la Iglesia, que va a impartir un servidor el sábado 29 de febrero a las 6:30 de la tarde en el auditorio del CUM. Asegure su lugar cuanto antes. Boletos disponibles ya en la Casa de San José. 2020 Caos y Crisis en la Iglesia.